Buenas noches. Hoy vamos a ver algunas normas de diseño del PCB que tienen en el PowerPoint. La misma clase ya tienen pregrabado aquí en la plataforma por si quieran luego acceder. Y cuando termine la clase también voy a estar alzando otro video, que es lo que estoy ahora grabando. Entonces, la misma clase la tienen aquí. Entonces, ya tienen eso. Y también tienen las preguntas para hacer la tarea. La tarea va a consistir en responder al cuestionario que tienen aquí, que son los esquemáticos, Word File y Paths, que son los nets y los RADs, que son los archivos Gerber, y menciona algunas recomendaciones para el diseño del esquemático o del PCB. Ustedes pueden elegir cualquiera de esas recomendaciones que están dentro de este PowerPoint. Ustedes pueden elegir. Entonces, acá tienen todas las respuestas a- al planteamiento de la tarea. Además de eso, voy a mostrarles eh, este ejemplo que lo tienen aquí, que también lo incluí dentro del video, pero adicionalmente a eso, eh, voy a empezar al revés. O sea, voy a empezar mostrando en esta parte práctica del Proteus y luego voy a irme a la teoría. En el otro video hice al revés. Primero coloqué la parte práctica y luego, no, primero coloqué la parte teórica y luego la parte práctica. Esta parte práctica no entra dentro de los esquemas de la tarea ni dentro del examen. Es nada más para que puedan ir entendiendo algunas cuestiones de esta herramienta. Para que puedan entender más, les voy a mostrar este video que tengo aquí seleccionado. Este microcontrolador que yo les estoy mostrando acá es el ATmega 328P, que es básicamente el mismo que usa el Arduino. Voy a ir a buscar aquí ese archivo. Voy a poner Arduino ATmega 328P y voy a irme a unas imágenes para mostrarles. Este microcontrolador que lo están viendo aquí es el ATmega 328. A ver si puedo mostrarlo ahí. Este es el ATmega 328 y es el que usa el Arduino 1, el modelo 1, como microcontrolador. Entonces, aquí tienen esas características de ese microcontrolador. Bueno, entonces, todos los que son modelo 1 actualmente usan esto, pero existen de diferentes modelos. A ver, aquí lo tienen también, el ATmega 328P, y estas son las de montaje superficial y estas son los que son en formato DIP. Los formatos DIP son estos formatos que se pueden conectar acá con un zócalo, como lo ven en esta imagen. Entonces, después están otros modelos. El Proteus tiene esos diferentes modelos que se pueden ubicar ahí. De hecho, por simplicidad, elegí este modelo eh, para colocarlo dentro de la placa, porque era más pequeño, pero también podría elegir este modelo para colocarlo y simularlo. Bueno, dicho eso, quiero irme un poco a mostrarles el video enseguida. La idea es que ustedes puedan utilizar un archivo hexadecimal para simularlo dentro del Arduino. Bueno, el Arduino, la mayoría de lo que hacen estos son o simular
este Arduino o simular lo que tiene el microcontrolador. Como básicamente tenemos al mismo microcontrolador, lo que podemos hacer es dos cosas. Y optar por la opción más fácil o optar por la solución más difícil. La solución más fácil, teniendo este microcontrolador que tiene el Arduino, que es el que tenemos aquí en el Proteus, que es el ATmega328, utilizar el código hexadecimal que se genera en el Arduino. El Arduino en sí lo que hace, el IDE del Arduino lo que hace generalmente es directamente llevar ese compilado del lenguaje C, porque en realidad el programa del Arduino es un lenguaje C modificado, y ese lenguaje C modificado lo que hace es parte por parte va convirtiendo ese código de alto nivel a hexadecimal o binario, y ese archivo binario termina cargándose dentro de este microcontrolador. Así funciona eso. Bueno, por defecto el IDE de Arduino no genera el archivo .x, que es el archivo hexadecimal que se usa para simular esto dentro del Proteus. Porque acá lo que usted tiene que cargar es un archivo en hexadecimal que va a asociar para su simulación. Y ese archivo hexadecimal es lo mismo que se lleva al Arduino o se lleva a este microcontrolador. Resumiendo, entonces lo que le quiero decir es que si tienen este microcontrolador ATmega328P, lo que pueden hacer es o bien usar el IDE del Arduino, que es bastante simple, mucho más simple que aprenderse toda la estructura del lenguaje C. Les voy a mostrar un poco un ratito si puedo abrir otro PowerPoint. Voy a abrir un poco un PowerPoint y les voy a mostrar que seguramente ustedes ya saben o probablemente saben que si van a programar directamente en lenguaje C, este es para programar un PIC en lenguaje C, entonces necesitan saber ciertas características de ese microcontrolador, y esto es lo que hace ese programa Blink del Arduino, que es prender los LEDs y apagar los LEDs. Y se dan cuenta que necesitan saber cierta estructura interna de ese microcontrolador. Eso necesitan saber para poder programar estos microcontroladores. Y bueno, y es eso. Este es del PIC y este es una versión un poco anterior, que es el ATmega16, pero básicamente sería lo mismo que programar el 328P. Y este código, que está hecho en lenguaje C directo, se programa con un software que se denomina, un IDE que se denomina Atmel Studio, y dentro de ese Atmel Studio ustedes tienen que saber todas las características de funcionamiento de este lenguaje C y también de la arquitectura de ese microcontrolador. Y bueno, y es eso. En cambio, con el Arduino, con el Arduino en sí, voy a buscar un código de Arduino. Para encender un LED no requieren de mucha complicación. Solo voy a buscar una imagen que se pueda entender simplemente buscando una imagen.
Para programar un Arduino básicamente es hacer algo bastante simple. Que es cargando un pequeño programita, como lo pueden ver ahí. No quería escribir el código, por eso nomás no estoy escribiendo. En realidad podía haber escrito el código para que puedan ver eso. Bueno, este es el código para prender un LED. Entonces definen una variable en lenguaje C que está conectado al pin 13. Luego definen ese pin como salida, y luego entran en el ciclo infinito para prender el LED, esperar un segundo, apagar el LED y esperar un segundo. Se dan cuenta que son unas cuantas sentencias bastante simples, en lenguaje C también, pero bastante simples. Entonces ven que tiene esta estructura bastante simple y no requiere conocer mucho de cómo es el lenguaje C, y tampoco requiere mucho de la arquitectura de ese microcontrolador. En cambio, si es que yo tendría que programar directamente el lenguaje C, tuviera que hacerlo de esta forma. Aquí este sería mi pin mode del Arduino, que lo tenemos aquí. Así directamente, esto es en el Arduino, así es sencillo, pero yo necesito, si lo voy a programar directamente en el lenguaje C, necesito saber qué registros se usa. Entonces voy a tener que saber que existe un registro que se llama DDRB, y ahí voy a asignarle este valor 1 para output y 0 para input. Entonces es eso. Y tengo que escribirle un while 1, y dentro de ese while 1, que siempre va a ser verdadero, porque siempre 1 va a ser verdadero, se va a ejecutar en un ciclo infinito. Y acá prendo por un segundo un LED, y aquí apago por un segundo un LED. Pero dense cuenta que yo necesito saber los registros internos de ese microcontrolador. Para no hacer ese trabajo extra, entonces directamente puedo programar en el Arduino, como ven aquí, y exportar ese archivo hexadecimal a mi Proteus o a mi microcontrolador. Entonces, a microcontrolador físico sería con un programador de microcontroladores, pasar ese hexadecimal directamente del Arduino aquí a este microcontrolador que ven aquí. Bueno, entonces, dicho de otra forma, puedo hacerlo de la forma más fácil, que es utilizando el programa IDE Arduino y programar en Arduino. Y lo que les quiero mostrar con este video que está aquí es directamente ese paso, cómo se hace para la conversión de ese archivo hexadecimal en Arduino. Bueno, y ahora vamos a ver eso, a ver si se puede reproducir. Para simular el Arduino en Proteus no solo se necesita la librería Arduino, sino también necesitamos el archivo de programación en código hexadecimal. Aquí debemos cargarlo, pero el IDE de Arduino no lo genera por defecto. Tengo que hacer una pequeña configuración, entonces debemos dar en archivo, preferencias, dar clic en este enlace, abrir el archivo preferencias,
cerrar el IDE de Arduino. Es necesario que lo cierren para que se guarden los cambios. Cerramos esto. Una vez acá buscamos donde dice Export, aplicación Stop True. Aquí abajo colocamos build.path igual, y aquí colocamos la ruta que nosotros queramos, donde queramos que quede el archivo .es por defecto. Entonces, en el caso mío lo vas a hacer en descarga. Entonces busco la ubicación y le doy aquí copiar dirección. Me vengo aquí nuevamente al blog de notas, pego esa ruta y le doy a archivo, guardar. Cierro esto, me voy al IDE de Arduino, nuevamente lo abro y le doy aquí cargar. Una vez compiló ya el programa, nos vamos nuevamente al Proteus y vamos aquí a abrir nuevamente. Aquí estamos en la carpeta de descargas. Cargo el código ya como un archivo hexadecimal. Aquí vemos que tiene terminación .exe. Ok, y corro ya la simulación. Vemos que ya funciona. Entonces eso era lo que le quería explicar, ese pequeño detalle a la hora de simular. No solamente necesitamos la librería del Arduino, sino también necesitamos el archivo de la programación en código hexadecimal. Bueno, espero haberlos ayudado. Hasta luego. Bueno, con eso lo que les quiero mostrar es que básicamente o podemos simular en el Proteus, en el Arduino, o podemos también simular directamente el elemento más importante del Arduino, que es el microcontrolador ATmega328P. Bueno, una vez que yo tenga ya compilado mi programa de Arduino, que es el Blink, entonces hago doble clic aquí y me voy a la ruta donde está ese archivo, aquí donde dice File, Program File, y selecciono ese archivo hexadecimal que le mostró como setear. Entonces aquí voy a seleccionar este link ino.exe y con eso ya tengo el archivo hexadecimal, que es el mismo que se carga dentro de ese microcontrolador, ya sea con el Arduino o bien si quieren usar el IDE Arduino para programar directamente una placa que ustedes hayan desarrollado. Con esto lo que les estoy dando es una ayuda de que ustedes puedan utilizar este microcontrolador en sus proyectos directamente, como lo ven acá. Si lo quieren simular, entonces directamente asocian ese archivo .exe, que es esto que está aquí. Entonces buscan eso, buscan en qué carpeta se generó ese archivo y lo asocian ahí. Hagan clic ahí y ya tienen asociado. Como esto ya está asociado, entonces yo voy a hacer clic aquí en la parte de simulación y van a darse cuenta que este LED se prende y se apaga. Entonces este sería el código de Blink del Arduino llevado directamente a ese microcontrolador. Les voy a explicar otras cosas que necesitan. Este microcontrolador ATmega328P que ven aquí no tiene un clock interno. Existen microcontroladores que tienen relojes internos y otros que tienen internos externos y otros que solamente tienen externos. El clock sirve para excitar y para que se ejecute las sentencias que están dentro de la CPU o unidad aritmética lógica dentro de este microcontrolador. La mayoría de estos tipos de microcontroladores tienen una CPU que necesitan tener una señal de clock. Entonces esa señal de clock está dado por este cristal que ven aquí. Y también necesitan dos capacitores.
Ustedes se van en la hoja de datos de este microcontrolador que tienen aquí, o en la hoja de datos de cualquier otro modelo de microcontrolador, ya sea de Atmel, de PIC o lo que sea, y van a encontrar en la lista cuáles son los tipos de cristales que se le pueden colocar y cuáles son los capacitores que se le van a colocar. Entonces, lo que yo vi es que este modelo ATmega 328P básicamente puede tener capacitores de 20 picofaradios o 22 picofaradios. Y este cristal ustedes pueden seleccionar de la lista que tiene eso. Acá yo elegí uno genérico nomás para mostrarles. Y estos se ubican en el pin 7 y pin 8 de este microcontrolador. Y acá en forma paralela se ubica ese cristal, que es el cristal de cuarzo, y estos dos capacitores que van conectados a tierra. De este PB5, que sería el pin número 13 del Arduino, entonces de aquí vamos a tener como salida eso y vamos a colocar a un LED. Entonces es a nuestro LED que ya habíamos visto. Entonces colocamos al ánodo, al cátodo y luego a la resistencia, que es de 220 ohmios y termina en GND. Esta parte ya teníamos hecho en el ejemplo y teníamos acá con nuestra fuente de alimentación, que es este jack que está aquí, que ya teníamos hecho. Entonces acá ya tenemos la alimentación y entra en VCC, en este pin que está acá, la alimentación de 5 voltios. Y también requerimos GND para poder utilizar. Bueno, teniendo eso, ya está todo. Otra cosa exclusivamente para la simulación es indicarle acá el clock frequency. Básicamente este modelo de microcontroladores funciona hasta creo que funciona hasta 20 MHz. Sí, funciona hasta 20 MHz. Cuando le inyectan, creo, 5 voltios o 5,5, cuando le inyectan 5,5 voltios, él funciona a una velocidad de 20 MHz. Este microcontrolador. Pero por estándar, todos los Arduinos funcionan a 16 MHz. O sea, lo que les quiero decir, aunque este microcontrolador funcione a una mayor velocidad, por estándar bajaron el clock que funcionen a 16 MHz. El primer modelo que se usó para Arduino es el ATmega 8, creo que es el de 8 bits, y eso funcionaban a su máxima velocidad a 16 MHz. Para mantener esa capacidad, aunque este microcontrolador pueda funcionar a una velocidad mayor, se ha dejado básicamente al estándar 16 MHz. Por lo que aquí cuando voy a simular, entonces yo le puse aquí clock frequency 16 MHz. Y son esos los que tienen que atender. Y aquí voy a seleccionar el tipo de encapsulado, el PCB Pad Cache. En este caso no me acuerdo por qué elegí este QFP, que es el modelo que está aquí dentro de mi layout. Pero si quieren, van a elegir este modelo que tienen aquí. Voy a trabajar un poco para cambiar a ese modelo, porque tengo que readecuar todo mi PCB, pero les digo que podrían haber elegido directamente. Voy a ir al Proteus. Podrían haber elegido este tipo de Pad Cache, que es este que están acá, el SPDIL 28, que es básicamente este modelo de encapsulado que ven aquí,
Entonces es este tipo de encarcelado que se usa para colocarlo con zócalos y que son los formatos div. Entonces lo pueden usar así. Bueno, en mi caso lo ubiqué directamente, como ven aquí, en ese formato y lo van a ver aquí en el PCB de esta forma. Entonces es, es uno que se utiliza directamente para montaje superficial, entonces lo tienen de esta forma. Bueno, y aquí tienen todos los elementos que ya vimos. Este es layout y aquí tienen la fuente de alimentación, tienen VCC 5 voltios que va a esta pata del Arduino. Sí, no, creo que va a esta pata del microcontrolador y esta que va a GND. Con esa información ya vemos que este es el pin número 13 del Arduino y va a nuestro LED, y del LED va conectado a la resistencia y luego de esto de vuelta a GND. Aquí tenemos nuestro cristal y estos cristales están conectados también a estos dos capacitores. ¿Y cómo quedaría esto en nuestra placa? Quedaría de esta forma. Nosotros ya colocamos, aquella vez que hicimos la práctica, colocamos este conector que está aquí, esta resistencia y este LED. Ahora lo único que le hice es conectar este chip que está aquí, que es el ATmega 328P, que es el mismo que usa el Arduino, este cristal de cuarzo que ven aquí y estos dos capacitores que ven aquí. Bueno, y entonces la placa queda como pueden ver de esta forma. ¿Está? Entonces es eso, y mostrarle lo que es el layout y lo que es el esquemático. ¿Cómo van a buscar dentro del esquemático? Esto ya vimos la vez pasada. Este sería este conector que ven aquí. Luego van a buscar este ATmega 328P. ¿Cómo lo harían acá? Se van dentro de esta P, que es Pick Device. Entonces pueden buscarlo por aquí. Pueden buscarlo con esta P que está acá, Pick Device. Y luego buscan ATmega. Y así, ATmega. Y les va a salir acá la lista de los ATmega. Entonces, ATmega 328P. ¿Está? Y acá les muestra en los formatos que tienen. Yo el que había elegido este QN, ¿verdad? Entonces voy a buscar este Soil y que es este que tienen aquí. Entonces esto tienen para colocarlo en el PCB, como también tienen para colocarlo dentro del esquemático, y si es BSM también les permite a ustedes simular. Entonces tienen todas las características. Una de las fuerzas de Proteus, y que lo van a encontrar en la mayoría de los videos y casi toda la gente que utiliza demostraciones, es que el Proteus es básicamente una muy buena herramienta para simular CPUs, para simular microcontroladores y para simular la parte de digital, por ejemplo. Todas esas cosas son muy buenas esta herramienta. Entonces aquí van a simular casi todas las cosas que ustedes requieran de simulaciones, siempre y cuando le coloquen el programa que va a estar aquí. Inclusive hay algunos ejemplos que están dentro del Proteus que sirve para simular, por ejemplo, la familia x86 que son los procesadores que utilizan las computadoras IBM PC, que es básicamente toda esa línea de computadoras que usamos nosotros. Ustedes pueden inclusive simular eso, o inclusive simular sistemas operativos o sistemas
embebidos, casi todas esas cosas lo pueden hacer dentro del Proteus. Bueno, entonces acá ya vimos toda esta parte de lo que se puede colocar con la simulación del Arduino, siempre y cuando nos seleccionemos este programa y le carguemos su hexadecimal. Inclusive ustedes pueden programar con PIC de Microchip y cargarle su hexadecimal. Eso es inclusive mucho más fácil porque el compilador de Microchip directamente, sin necesidad de cambiar la configuración, directamente ya nos crea estos archivos hexadecimal. Y ustedes apuntan aquí donde dice Program File a esa hexadecimal y lo van a poder cargar. Por ejemplo, si quieren colocar un PIC, lo van a colocar acá. PIC 16 F 628A. Entonces también tienen de la línea Microchip, también tienen esos microcontroladores. En este caso todos son de este formato DIL, como ven aquí. Entonces tienen este tipo de encapsulados, son los más estándares. Entonces este es un microcontrolador que básicamente es de 8 bits y se lo puede comprar aquí en el mercado paraguayo sin problema. Entonces corresponde a PIC y ustedes programan en el lenguaje C del PIC o en un lenguaje BASIC o lo que sea que puedan programar en eso, y lo cargan y lo van a simular. Bueno, eso es con respecto a esta parte. Entonces con eso vemos que su poder básicamente radica en que podemos simular la parte de microcontroladores, y casi todos los tutoriales que explican microcontroladores, inclusive las empresas que desarrollan productos, simulan con esta herramienta. Bueno, entonces terminado esas explicaciones, entonces continuamos con las explicaciones de la parte teórica. Bueno, entonces también les quise demostrar esto, y este sería el PIC 16F628A, y ven un poco de sus características que tiene ese microcontrolador. Entonces ahora vamos a lo que corresponde a nuestra materia y vamos a ver rápidamente la parte teórica de eso para que puedan responder las preguntas de la tarea en sí que corresponde a la materia. Como les dije, también ya les grabé otro video donde básicamente la parte teórica tomé más tiempo para su explicación, y ahora voy a tratar de hacer un poco más rápido. Bueno, entonces vamos a ver hoy algunas terminologías que ya estuvimos viendo las clases pasadas, y viendo solamente las nuevas ya directamente, y luego vamos a ver algunas recomendaciones como hacerlo con el esquemático y algunas normas de recomendación de cómo hacerlo con el layout. Cómo son las normas y las recomendaciones para un buen diseño electrónico. Bueno, ya sabemos que es un esquemático, que es un diagrama que representa la visualización de las interconexiones de los elementos o de los componentes que necesitan un circuito electrónico. Entonces, por un lado tenemos los archivos, que son la parte del esquemático, y por otro lado tenemos el PCB, y ese PCB también se denomina Word File o Layout. Entonces, un Word File es un archivo donde se realiza el diseño físico de la tarjeta. El diseño de la misma se lo conoce como layout. Entonces la parte del PCB es la parte física, porque esa es la que va a quedar en nuestro PCB. Asimismo, como vemos en el board file, es como nosotros vamos a hacer nuestra placa.
Por eso es la parte física. Y el esquemático es la parte lógica de ese proceso. Y ahí se ven las conexiones de los componentes con su simbología estándar. Entonces, eso es el esquemático. Ya sabemos que son los agujeros o pads, que son las zonas de contacto del PCB de un pin o terminal de un componente. De entre ellos podemos tener, por ejemplo, los que son de Through-Hole, que son la mayoría de los que tienen agujeros que ven aquí de esta forma. Generalmente tienen diferentes formas. Dentro del protejo van a encontrar algunas que tienen forma rectangular, otras que tienen forma circular y otras que tienen forma ovalada. Entonces son las formas, pero lo más normal es que tengan estas formas circulares. Entonces son los que tienen formas circulares que cuestan de un área de cobre que ven aquí. Internamente dentro de ese agujero está una zona de cobre que es la parte de la soldadura, y ahí es donde se colocan los terminales. Entonces los terminales de los circuitos integrados están conectados ahí, los terminales de los LED o de algún pulsador o de cualquier otro componente. Entonces todos están insertados dentro de esa terminal, que son agujeros de inserción para las terminales de los componentes. Las que tienen que tener la parte del cobre tienen aquí en esta imagen, y existen también otros casos que no requieran, ya van a encontrar directamente algunos agujeros, por ejemplo, que no requieren que tenga el tema de la soldadura, para el tema de la soldadura. Por ejemplo, si es que van a sujetar esto o van a atornillar a una parte de plástico, entonces si tienen algún gabinete o alguna caja donde van a conectar y eso no va a estar conectado a masa, entonces directamente puede ser un agujero, como ven acá, que no tiene cobre, y a eso se denomina drill. Directamente sería ataladrar, entonces directamente tener un agujero. O bien las que tienen con cobre. También existen otros tipos de pads, que son estos rectangulares que ven acá, que en este caso dice que son para las caras de top y que son para SMD o montajes superficiales. Entonces aquí en estos espacios van conectados la resistencia, los condensadores y los componentes más pequeños, que son de montaje superficial. Luego tenemos los footprints o las huellas, que básicamente aquí en estas huellas están conectados esos componentes. Por ejemplo, acá dice DIP. Ahora ya vimos estos componentes DIP, que básicamente podría haber sido ese microcontrolador que tiene el formato DIP, que es de esta forma. A ver aquí, que tienen esta forma simétrica y que son componentes de Through-Hole generalmente. Y dice acá son de 14, 16 pines. Bueno, entonces, por ejemplo, el PIC 1628A tiene 18 pines. Tiene 9 aquí y 9 aquí. Entonces son simétricos. Bueno, estos son con respecto al footprint, que son las huellas que se utilizan dentro del PCB. Ya vimos que son los solder mask, que son las máscaras de soldadura, las seal screen, que son las máscaras de serigrafía, y ahora vamos a ver lo que son los nets. Los nets son, esto es parte de una de las preguntas que son los nets. Y los nets son los segmentos de línea que comunican dos o partes de un componente de PCB, y se puede distinguir entre net en el esquemático, los RAT y las trazas que son dentro del PCB. Bueno, vamos a ver lo que son los net en el esquemático. Y los net en el esquemático comunican dos pines o terminales entre sí dentro del esquemático. Entonces, en nuestro esquemático tenemos así
y vamos a conectar dos partes del esquemático, entonces esto se denomina net. Cuando pasamos del diseño lógico, que es nuestro esquemático, al diseño físico, podemos tener dentro del diseño del PCB, puedo distinguir entre estos dos elementos, uno que se denomina RADS y otro que se denomina traza. Bueno, ahora vamos a ver los nets que está en el board file, que es la parte del PCB o layout, que aún no se encuentran trazados en el cobre. Entonces aquí tenemos dos terminales de dos resistencias, de la resistencia 1 a la resistencia 2, y todos los programas de diseño de PCB nos marca la conexión física entre este componente y este otro a través de una línea delgada. A esto se denomina RAD, que es en el diseño del PCB que aún no se encuentra trazado dentro del cobre. Es decir, que nosotros todavía aquí no trazamos las líneas que unen estos puntos. ¿Qué necesito hacer para pasar del RAD a la traza? Necesito hacer o bien que sea el ruteo automático o bien que sea el ruteo manual. Y yo le puedo dar en cualquiera de las herramientas que seleccionen cualquiera de los ruteos. O sea, el proceso antes del ruteo se denomina RADS y el proceso después del ruteo se denomina traza. Esa es la diferencia. Y lo que yo hago básicamente es seleccionar este nodo R1 y estirar con mi ratón si el ruteo es manual hasta este punto R2. Cuando hago esa unión, entonces este RAD se convierte en una traza y aquí ya se genera la pista de cobre. Entonces aquí en esta parte ya se genera el cobre. Y acá lo que yo puedo hacer básicamente es usar el ancho de pista estándar o aumentarlo o disminuirlo. Y eso es lo que se hace posteriormente o ya a sabiendas de cuánto va a ser el ancho de esa pista. Bueno, entonces el proceso después de la unión de estos RADs es la traza. Y la traza es una net en el board file que ya están trazados en el cobre. Entonces aquí ya tengo mi punto de conexión que yo mismo genero en la parte del cobre y ya tengo mi pista o tracks en inglés, o qué significa pista. Entonces ya tengo los tracks manuales o los tracks que son auto tracks. Bueno, entonces ahí ya tengo eso. Después tengo las vías y ustedes ya saben que son las vías. Son estos agujeros que ven aquí, que vimos ahí. Estos agujeros. Estos son las vías. Las que tienen exactamente cobre. Y esto existen tres tipos de vías como vimos clases pasadas. Existen las de through hole, que básicamente son las que comunican todas las capas de la parte superior hasta la parte inferior y están todas llenas de cobre. Después están las otras que aparecen solamente, por ejemplo, en la cara superior y hasta la mitad de la placa. Entonces son diferentes a los through holes que no comunican todas las partes. Entonces ustedes giran la placa de un lado y van a darse cuenta que tiene cobre, pero giran del otro lado y ya no tienen cobre. Esa es otra opción. O ven que giran de los dos lados la placa y están llenas de cobre. Y la tercera opción es directamente lo que son vías, pero no se ven que son vías internas. Entonces ya tenemos los tres tipos de vías. ¿Y qué son las vías? Son las que se utilizan para transferir una traza o una net entre diferentes capas de PCB. Entonces las vías son los elementos que se usan para comunicar una vía,
una capa con otra. Entonces, una capa con otra sería un layout con otro. Entonces, lo que tenemos son los layers o capas que se interconectan entre sí. Y se tiene como parámetros del diseño los diámetros de los pads y los diámetros de perforación o de drift. Estas vías están en relación a estos layers y son cada una de las capas que corresponden. El ejemplo que da aquí básicamente es un PCB de doble cara. Y básicamente los nombres que le dan aquí, por ejemplo, la cara top, la cara bottom y la parte de serigrafía name, value, place, los agujeros drill y holes, la parte de documentación docu info, la parte de dimensión y edge cut, las capas que empiezan con TIF, que son la del plano top, la del plano bottom, y básicamente estos nombres, como acá lo más importante es lo que les voy a marcar aquí, y entender que cualquier programa que ustedes utilicen de diseño de circuitos electrónicos va a tener sus propios nombres, como van nombrando a las cosas. Por ejemplo, todas o la mayoría por lo menos tienen la denominación top y bottom para la primera y última capa. Entonces, es entender eso, que los nombres van a variar dependiendo de la herramienta. Y dice, el nombre de las capas cambian para diferentes programas de diseño, por lo que es recomendable ver los manuales de dichos programas. Bueno, entonces, generalmente hay programas que utilizan la misma nomenclatura y otras no. Esto es nada más de verlo de forma genérica y no decir, esta herramienta lo denomina así y esta otra lo denomina de otra forma. Después están los archivos Gerber que ya vimos también, y decir que estos archivos Gerber generalmente, como podemos ver, son varios archivos, y de estos varios archivos son todos los que se utilizan para que el fabricante pueda hacer la placa del PCB. Y generalmente algunos programas lo colocan en una carpeta y lo colocan en una carpeta uno por uno, y otros programas lo convierten en un archivo .zip o en un archivo empaquetado. Entonces estos archivos .zip o .rar están comprimidos, pero entender que básicamente son un conjunto de archivos que el fabricante va mirando uno por uno para poder entender cómo se hace la placa que quiere el diseñador o el cliente. Bueno, entonces dice, el formato de fichero es un formato estándar de la industria electrónica para comunicar la información del diseño del PCB a quién, a un fabricante. Dicha información de un PCB completa no va en un único fichero Gerber, sino en varios. Entonces hay varios archivos que acompañan a toda esa información que nosotros tenemos que pasarle al fabricante, y cada una de esas informaciones puede identificar cada una de las capas y cada una de las características que yo voy a desear. Inclusive hay veces que el fabricante, aunque se generen los archivos Gerber, puede ser que no comprenda bien una parte de lo que estoy tratando de definir. Entonces ahí me puede consultar si qué es lo que yo necesito hacer, y me puede pedir más detalles si es que no les pasé. Yo les puedo pasar ya directamente ciertos detalles, o bien hay una comunicación entre un funcionario de una fábrica con respecto a lo que yo quiero. De entre esos ficheros, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, para doble cara, ficheros de traza de la cara top, ficheros de traza del cobre, por supuesto, de la cara bottom, los ficheros que van a ser del solder max, del top y del bottom, y de los que van a ser del seal screen top y bottom. Entonces estos son para doble cara, y cuando tienen más capas, entonces van a ir definiéndose mayores
archivos o que corresponden a todas las definiciones que yo necesito. También necesitan un fichero de los agujeros o drills, entonces todos los agujeros están en un fichero también. En otro fichero están todos los agujeros con toda la información del contorno de esa PCB. Y un archivo README para identificar cuáles son los archivos que se fueron agregando. Entonces todos estos nombres de archivos tienen que estar en un archivo README. Bueno, ahora vamos a ver unas recomendaciones del esquemático. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta que en el diseño del esquemático lo que se tiene que entender que es la parte del diseño físico, y lo que tengo que ver ahí evidentemente son todos los componentes. Entonces necesito ver todos los componentes, la fuente de alimentación, cuáles son los pines de entrada y salida, la conexión entre componentes. Por ejemplo, tenemos nuestro diodo y nuestro diodo tiene que estar conectado a un LED, y eso tiene que mostrarme en el diseño del esquemático esas conexiones de esos componentes, para proporcionar una información clara de lo que se puede reproducir o modificar en el diseño. También tiene que colocarme ciertas informaciones o ciertas etiquetas para que se pueda entender bien los componentes que están dentro del esquemático y nombrarlos. Se debe poder identificar bien los componentes desde el punto de vista, por ejemplo, saber su tipo, valor, tolerancia y huella, por ejemplo. Véanse este ejemplo que está acá. Entonces le pone R1 a una resistencia de 10 kilo ohmios con un valor de tolerancia de 5%. Entonces son estos valores los que se requieren. Bueno, entonces todo eso son importantes. También debe poder generar una lista de materiales completa y exhaustiva. Esto se refiere al BOM o Bill of Material. Algunos los denominan BOM y algunos los denominan Bill of Material, que viene a ser lo mismo. Y este generalmente es la lista de todos los componentes que ustedes diseñan en el esquemático. Es decir, que si ustedes están conectando todas las cosas dentro del esquemático, tienen un reporte que les va diciendo, acá tienen tal resistencia, cuáles son sus valores, etcétera, etcétera. Tienen un capacitor de tal tipo y de tanto picofarad, y vas colocando toda esa información. Inclusive les deja a ustedes colocar los precios para poder tener un presupuesto de cuánto es el costo de diseño de esa placa. También el esquemático nos permite verificar si es correcto todo lo que vamos conectando, porque es la parte lógica en sí, y nos ayuda a poder llevar del esquemático al PCB, y ahí también se verifica si todo está correcto. Entonces, como ven acá, el esquemático correcto es el punto de partida para diseñar el layout del PCB. La mejor práctica siempre y cuando se pueda y sea en un proyecto bien planeado, entonces es llevar desde nuestro diseño de esquemático al PCB. Eso es la mejor práctica que se puede hacer. Pero no obstante, algunas herramientas o la mayoría de las herramientas nos permiten directamente diseñar en el PCB, en el área del layout, sin necesidad de definir el esquemático. Es otra opción que se dispone, pero no es la más deseable, porque tienen bastante mayor ayuda cuando llevan el esquemático al PCB, como pudimos ver nosotros en el ejemplo que ya vimos. Básicamente, una vez que yo defino todos mis elementos en el esquemático, el proceso de llevar al PCB es casi directo. Entonces, eso minimiza errores y hace que yo pueda ir cambiando tanto en el esquemático y que se refleje eso directamente en el PCB. Es la mejor opción. Y si hoy en día las herramientas de diseño, la mayoría por supuesto, permiten comprobar
que el diseño del esquemático y del PCB o layout son coherentes entre sí. Entonces nos chequea directamente que los componentes que voy colocando en el esquemático se reflejen en el PCB o layout. También nos permite que dentro del esquemático los componentes deban estar bien organizados, alineados, identificados de manera que sean legibles. En la medida de lo posible, las señales deben fluir de izquierda hacia la derecha, desde las entradas hacia la salida. En la medida de que sea posible, es interesante que se dispusiesen los componentes del esquemático como nos gustaría que quedaran en el diseño final del PC. Aquí siempre teniendo en cuenta que tenemos que diseñar por bloques, entonces imagínense que primero está la fuente de alimentación, todas las etapas de fuente de alimentación, y después están las etapas que nosotros vamos a querer, por ejemplo, recepción de señales, y después de modulación, y por último las salidas. O si es para alimentar algún circuito, entonces la fuente de alimentación y la carga. O si es para procesos de microcontroladores, entonces tener la fuente de alimentación, las entradas digitales y luego las salidas digitales. Entonces todo ese proceso en ese orden, de izquierda a derecha, y teniendo en cuenta separar los bloques. Por ejemplo, lo que se recomienda es que los bloques de la parte analógica estén separados de las partes digitales. Entonces colocar todo por bloque los componentes. También se debe verificar que todas y cada uno de los componentes tengan su identificador de componentes. Cuando vimos Altium, a cada uno de los componentes le denomina exactamente como se denomina aquí, que se llama designator. Entonces ese sería básicamente el designator, es el nombre que se le da al componente. Por ejemplo, R1, R2, R3, R4, R5. Si queremos nombrar resistencias, entonces viene a ser cada uno de esos nombres o etiquetas o label que se le da. Creo que en el Proteus lo denomina label y que en el Altium lo denomina directamente designator. Entonces se va designando un nombre exclusivamente para cada uno de los componentes. Si ustedes, por ejemplo, tienen enfrente una placa madre de la computadora, les digo una placa madre porque es una de las placas que fácilmente puede identificar la mayoría de los componentes. Entonces van a tener con el nombre de J, J1, J2, J3 a cada uno de los jacks que tienen ahí. Y van a colocar R1, R2, R3 para las resistencias, C1, C2, C3, C4 para cada uno de los capacitores, y así. Para cada uno de los componentes van a tener sus designators correspondientes. También hay que evitar el cruce de señales dentro de lo que sea posible y designar que quede claro y que no se conecten entre sí. Por ejemplo, lo que tienen que limitar es que una pista se entrecruce muy cerca de otra, o que una pista vaya por debajo de un componente, de los que son de through-hole especialmente. Entonces tratar de minimizar, porque si está muy pegado, probablemente en algún momento o con una mala soldadura, si es muy pequeño el espacio, puede hacer cortos dentro de la placa. Entonces tratar de limitar que los espacios sean muy pequeños o interconectados. La mayoría de las herramientas nos permiten manejar utilizar puntos de unión, y básicamente estos puntos de uniones son estas T que se forman acá, y la mayoría de las herramientas nos ponen este nudo que están aquí. Entonces dice utilizar puntos de unión cuando 3 o más señales deban estar conectadas eléctricamente. Afortunadamente, la mayoría de las herramientas
o de los programas que nosotros utilizamos ponen automáticamente estos puntos de unión. Entonces es eso, agrupar los componentes de forma que estén dentro del mismo bloque lógico juntos. Ya vimos, entonces aquí puede estar la parte de fuente de alimentación y acá hay otro bloque y acá hay otro bloque. Bueno, esto es algo muy importante para la parte digital. Esta recomendación dice ajustarse a las cuadrículas o snap to grid. El grid que trae las herramientas por defecto suele servir. Ustedes cuando conectan dentro del esquemático, porque estamos dentro del esquemático, pero también puede ser dentro del layout, tienen las grillas o grid o snap to grid, entonces hacen que estos componentes directamente se peguen a cada uno de los puntos de uniones de esas grillas. Entonces eso nos permite a nosotros diseñar de la mejor forma que tiene. Y dependiendo si los componentes son de through-hole, que son los componentes más grandes, o los componentes de montaje superficial, entonces nos permiten dimensionar este tema de las grillas, es decir, tener grillas más espaciadas o grillas más pegadas. Eso va a depender, claro, del tipo de componentes que estamos utilizando. Y otra recomendación es emplear buses para clarificar el esquemático. Aquí tienen, por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un microcontrolador y este sí es un display de 2x16, de 16 por 2 líneas. Entonces aquí van a ver que 4 de estos se van aquí y 4 de estos también se van aquí. Se dan cuenta que se entrecruzan todos. Visualmente es muy difícil esto entender, entonces esto es sin buses, y el Proteus y otras herramientas directamente para la parte digital nos permite directamente agregarle estos buses, y entonces se ordena un poco esta maraña de interconexiones que está aquí a algo mucho más entendible. Entonces al ver este diagrama ya vamos a entender que son buses y que por estos buses pasan estas líneas. Entonces con esto se ordena nuestra parte visual dentro del diseño lógico, que es la parte del diseño del PCB, digo del diseño del esquemático. También nos permiten colocar alguna referencia a estas pistas dentro del diseño del esquemático, y dice acá, se pueden nombrar las pistas, dice, poner etiquetas de forma que cuando se traza una pista sea complicado o dé lugar a esquemáticos enreversados. Se puede conectar pistas por nombre, añadiendo etiquetas para que quede clara la conexión en el esquemático. Bueno, básicamente lo que muestra acá es una comunicación de I cuadrado C, que es una comunicación serial, y tiene estas etiquetas que se usan dentro de ese, que es el SCL, SDA y el COM. Y para que imagínense que tiene que venir de otro lugar esa referencia, y aquí usted directamente lo coloca con estas etiquetas y se entiende más que de otra forma. Entonces también se pueden utilizar nombrando estas pistas esa referencia, o también se puede usar algunos conectores, como en el caso de VCC GND. Entonces imagínense que todos los GND tengan que conectar, también va a ser algo complicado. Entonces directamente con estos conectores de GND o VCC se pueden interconectar sin requerir que yo conecte este punto con este punto, este punto. Ya se entiende que todos estos puntos son GND. Bueno, entonces dice, utiliza conectores globales de circuito, por ejemplo, GND, VCC, VDD, etcétera. Emplear conectores globales en los diferentes puntos del esquemático donde se necesitan para evitar trazar señales con trazas muy largas. Y una de las recomendaciones es que las flechas que representan
VCC apuntando hacia arriba, como ven aquí, y la del GNB hacia abajo. Por convención, así no es más fácil de poder entender. Aunque hay casos que van a ver que se hace, que algunos GND están mirando para arriba. Bueno, pero lo más normal es que miren para abajo. Bueno, algunas recomendaciones, porque la diferencia entre una norma y una recomendación sería que una norma hace que no esté correcto, y en cambio unas recomendaciones son para el mejor entendimiento de todo el proceso. Por ejemplo, si trabajamos en un grupo de personas que estamos diseñando, entonces no nos va a gustar encontrar el GND que mire para arriba, entonces lo más normal es que mire para abajo. Son esas recomendaciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Y por último tenemos algunas recomendaciones y normas para el diseño de layout. La mayoría de las herramientas, como el Proteus, como el Altium, etc., tienen reglas de ruteo. En el caso del Altium es mucho más completa la regla de ruteo y permite definir ciertos escenarios con respecto a las reglas de ruteo. Con el de Proteus son algunas cuestiones que tengan que ver con el grip, con el espaciado, con las conexiones y otras cosas que son mucho más básicas dentro de las reglas de ruteo. Pero en general lo que busca la regla de ruteo es que los componentes se conecten correctamente y que tengan la compatibilidad electromagnética de tal forma a que no pueda interferir nuestro circuito con otros circuitos de hacia afuera, o que nuestra señal que nosotros estamos procesando o que no tengan señales parásitas que interfieran ya sea dentro de nuestro propio circuito y no funcione correctamente, o inclusive salir afuera y también generar ruidos a otros componentes. Bueno, para tener eso en cuenta, entonces se siguen ciertas reglas. Entonces una de esas reglas es tener claro el grid de las cuadrículas que se va a emplear en la colocación de los componentes y el trazado de pistas o nets. Las herramientas suelen tener grid por defecto de 50.000 o 0,05 pulgadas y un valor alterno menor de 25.000 que se emplea con alguna del menú que se puede seleccionar. Estos valores suelen ser adecuados para la mayoría de los componentes. Bueno, pero van a encontrar que en realidad no solamente estos valores que figuran acá nos permiten colocar las grillas, sino nos permiten inclusive colocar a 0,01 pulgada o valores mayores. Entonces se puede adaptar la grilla, y eso es muy importante porque dijimos que no se pueden interconectar o que los circuitos pasen muy cerca o se interconexionen los componentes, porque ya saben cuál es el problema que puede surgir con estos. Si ustedes colocan pistas muy pegadas, entonces pueden inducir corrientes parásitas, o bien en algún momento dado cuando se sueldan se pueden unir las pistas, entonces van a generar cortocircuito, por lo que es bueno saber el espaciado de las pistas y tener en claro esa colocación, y también tener en cuenta que el espaciado para algunos componentes es diferente que para otros. A gran rasgo ustedes se dan cuenta que los componentes de Through-Hole, que son de mayor tamaño, no son iguales a los de montaje superficial, que son mucho más pequeños. Entonces las grillas se tienen que adecuar a esos componentes. Si se posee limitaciones en cuanto al tamaño del PCB, lo primero que debe hacer es ajustar el área del PCB al tamaño máximo permitido. Entonces la mayoría de las herramientas nos permiten delimitar cuál va a ser el área de PCB que vamos a utilizar. También realizar la colocación de los componentes, comenzando por los componentes de entrada-salida. Básicamente este es lo mismo que el esquemático que hacíamos de izquierda a derecha.
Estos deben colocarse de acuerdo al diseño que tenga en mente sobre cómo debe quedar los componentes una vez que estén conectados en la placa. Para el resto de los componentes se debe seguir el criterio de agruparlos según los bloques lógicos. Por eso es bueno diseñar primero en el esquemático y luego pasar al PCB y teniendo en claro esa separación por bloques. Por ejemplo, por un lado la fuente de alimentación, por otro lado el procesamiento de señales analógicas y por otro lado el procesamiento de señales digitales. De esta manera se minimizan las trazas de conexión. Siempre se deben intentar hacer que las pistas más cortas posibles, minimizando así los efectos parásitos y resistivos y capacitivos. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es, por un lado, tratar de no alejar demasiado el espacio entre componentes. Es decir que, por ejemplo, vamos a exagerar un poco, ¿verdad? Colocar una resistencia y luego de unos 50 milímetros colocar el LED y luego colocar otra resistencia a 50 milímetros, por ejemplo, para exagerar. Entonces se deja un espacio muy largo entre pistas. Lo que tenemos que hacer es que los componentes estén lo más próximos posible y tratar de separar adecuadamente esas pistas. Bueno, la clase pasada también ya vimos el tema del ancho de las pistas y acá tienen otra referencia. Estos están dados de acuerdo a los valores de corriente. Entonces, si tienen 10 amperios, el ancho de su pista tiene que ser 4 milímetros. Si tiene 5 amperios, en 2 milímetros, etc. Lo que les quiero decir otra cosa es que en algunos de los casos y en algunas herramientas, estaba hablando acá en unidades de pulgadas y acá estaba hablando en unidades del sistema internacional. Ustedes pueden cambiar directamente este 1000 que dice acá, 1000 a milímetros, que es la conversión, pero la mayoría de las herramientas como el Proteus y el Altium nos permite directamente, o por un lado trabajar en unidades de pulgadas o por otro lado trabajar en milímetros. La pregunta sería: ¿por qué trabajar en unidades de pulgadas? Resulta ser que la hoja de datos de la mayoría de los componentes están en relación a una separación, por ejemplo, de pines, pines que estén conectados en pulgadas. Voy a buscar un poco un dibujo para mostrarles. Bueno, vimos esos headers la vez pasada. Estos headers o estos pines que están aquí, estos tienen una separación estándar. Y a ver, voy a mostrarle un poco esta hoja, a ver si me muestra. Bueno, quiero que se fijen en estos conectores. No sé si voy a encontrar la imagen en sí de ese datasheet. Bueno, en este caso la separación me muestra en milímetros, pero generalmente hay veces que estas separaciones de la hoja de datos me muestra en pulgadas. Por eso es esa dependencia de que la mayoría de las definiciones están en unidades de pulgadas. Pero como ven, vieron que me fui a esa página de los pines y básicamente también me define en milímetros. Bueno, entonces las herramientas ya tienen eso, tienen ahí en Google una calculadora de conversión de 1000 a milímetros, de unidades de pulgadas a métricas. Entonces sin problema, pero teniendo en cuenta esas informaciones. Bueno, entonces de acuerdo a la corriente que utilizan, tienen el ancho de las pistas. Acá básicamente les dice que
para las señales digitales, el ancho de las pistas es muy pequeño. Entonces, básicamente, para la parte digital es muy pequeño y les muestra cuánto es la cantidad de corriente que consumiría una Raspberry Pi, un Arduino, etc. Y para la parte digital esto es muy pequeño. Entonces dice, en las señales digitales rara vez se superan corrientes máximas de 500 miliamperios. Ejemplo, los pines de salida Arduino son de 40 miliamperios, de la Raspberry Pi es 16 miliamperios, etc. Para la señal digital entonces el ancho de las pistas es muy pequeño. También para las tensiones, acá se dan cuenta que para las tensiones digitales el ancho de la pista solo ronda entre los 0,3 milímetros. Entonces el ancho de las pistas para las señales digitales es relativamente pequeño. Bueno, acá vamos a tener por último las recomendaciones para el diseño de las pistas. Y generalmente este es el punto que la mayoría de las herramientas y también en forma manual nosotros tenemos que tener en cuenta para el diseño del PCB. Y esa recomendación es que nosotros no podemos definir pistas de 90 grados. Entonces, cobre que generan en esto generan un efecto capacitivo o a veces también inductivo, entonces generan corrientes parásitas, por lo que tenemos que evitar que nosotros diseñemos las pistas de 90 grados. Y dice, en el trazado de las pistas es conveniente evitar el trazado de ángulos de 90 grados. No se preocupe en esto, porque la mayoría de las reglas de ruteo tienen inmersa esta información de no definir 90 grados. Y cuando nosotros estiramos, por ejemplo, cuando utilizamos el autorruteo de la mayoría de las herramientas, entonces decidir que el programa de diseño genere las pistas, entonces automáticamente ellos evitan esta generación de 90 grados. O cuando no, lo hacemos de forma manual uniendo las pistas, como pudimos ver dentro del Proteus, también se generan estas pistas de esta forma y evitan que se generen 90. Es decir, que nuestra propia herramienta de diseño ya nos va a manejar este tema de los 90 grados. Como podemos ver también aquí, acá se generan 90 grados en esta forma, entonces aquí se rellena un poco de cobre para que no tenga 90 grados. Bueno, hasta aquí la clase entonces de hoy. Esta es la última diapositiva. Y acá básicamente lo que nos dice es que para señales que son paralelas, se tiene que manejar cierta distancia entre ellas. Y dice, la distancia mínima entre pistas y bordes de las placas será de 2 décimas de pulgada, aproximadamente unos 5 milímetros, que es lo que se tiene que respetar entre esto. Dice, no se separan las pistas entre dos terminales de componentes activos como transistores, etc. Y se pueden hacer entre terminales de componentes pasivos. Acá dice más o menos que no tenemos que pasar las pistas. Imagínense que un transistor que tiene 3 patitas, ustedes en el medio de una de esas, imagínense el que va por la emisor, base, colector, el que va por la base, en ese espacio usted cruzar una pista. Entonces es mejor no hacer ese tipo de conexiones, es mejor evitar eso. También se debe prever la sujeción de las placas o chasis. Para ello se debe disponer de agujeros mínimamente en agujeros de 3 milímetros en cada esquina de la placa. Entonces también tenemos que prever que nuestra placa esté sujeta a una base, entonces hacer los agujeros correspondientes para que se puedan sujetar eso. Minimizar las vibraciones sería. Y dice, cuando dos o más pistas discurran que sean paralelas, como tenemos aquí en esta forma,
Entonces deberían mantener una distancia de separación, que son estas distancias que tienen aquí. Bueno, y ahí terminamos entonces la clase de hoy. Bueno, entonces tienen la misma explicación dentro del video que ya vimos, y aquí terminamos nuestra clase. Yo grabo este video y subo en la